Hola amigos, bienvenidos a mi canal Simplemente Saludable. Yo soy Adaluz y hoy les quiero preparar unos ricos tacos de barbacoa de soya. Son vegetarianos, son deliciosos. Si usted quiere alternativas de cómo comer mejor, saludable, pues esta es una de las mejores recetas que he preparado para ustedes. Espero que las disfruten. Y bueno, estamos listos y vamos a comenzar. Muy bien, para esta receta lo que vamos a necesitar son 226 gramos de carne de soya previamente hidratada en agua solamente, y usted la puede conseguir en cualquier supermercado mexicano. 2 tomates rojos, el jugo de 2 limones, 6 clavos de olor y 8 rueditas de pimienta, 3 hojas de hoja de aguacate, hojita y media de laurel, 2 trocitos de cebolla, 2 dientes de ajo, media cucharadita de comino, 2 cucharadas de sazonador vegetariano o consomé vegetariano y 1 cucharadita de orégano. También vamos a necesitar una bolsa de chiles guajillo, aproximadamente de 8 a 10 chiles. Estos son picosos. Si usted no come muy picoso, puede comprar el chile California o Nuevo México. También 8 o 10 chiles. Lo primero que vamos a hacer, después de haber hidratado la soya, hay que lavarla muy bien hasta que el agua salga transparente, el agua corriendo, para que se le vaya todo olor que pueda tener la carne vegetariana esta. La sal también, no les quise dar una cantidad específica porque muchas personas, algunas comen más salados que otras comen más simple. Entonces vamos a decir que la sal es al gusto, a su gusto. Puede ser 1 cucharadita hasta 2 cucharaditas. Vamos a poner primero la sal en la carne. La vamos a como marinar un poquito con la sal y el jugo de limón. Ok, aquí ya puse la carne en la olla donde se va a hervir la barbacoa. Okay. Esta receta es bien saludable porque lleva 0 grasa, no necesita grasa absolutamente. Y usualmente las personas usan vinagre para marinar la carne en el caso del pollo o la res, pero nosotros vamos a usar jugo de limón. ¿Por qué? Porque el vinagre es muy ácido y hace que los huesos se debiliten y los hace muy porosos o frágiles para que se quebren. Entonces no queremos eso. Pero el limón es agrio, es un ácido natural, así que es lo que queremos porque la barbacoa tiene un saborcito agrito y eso es lo delicioso de ella. Así que aquí ponemos y la vamos a dejar reposar por unos 10 minutos en lo que molemos los demás ingredientes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a moler todos los ingredientes restantes, los chiles, el jitomate, okay, las hojitas la hojita de aguacate le da un sabor bien rico a la barbacoa, el laurel, el ajo, la cebolla, el clavo y la pimienta, el comino y el orégano. A nosotros los mexicanos nos gusta mucho los condimentos en nuestras comidas porque las hacen más deliciosas. El sazonador vegetariano lo vamos a agregar a lo último, ya que tenga el chile encima de la carne de soya para que le dé otro sabor más rico. Y lo vamos a moler con agua. ¿Okay? Aquí vamos a poner agua de modo que se tapen todos los ingredientes, aproximadamente 3 tazas de agua. Okay, lo vamos a moler muy bien. Okay. Ok, muy bien, ya está aquí el chile molido. Lo dejé moler aproximadamente unos 3 a 4 minutos para que se muela muy bien. Y lo vamos a colar encima de la carne ya. Okay. Aquí lo vamos a ir revolviendo poco a poquito, así. Entonces terminamos de echar todo el chile. La carne de soya tiene que quedar abajo de la salsa del chilito. Tiene que quedar todo para que a la hora de cocinarse se cocine todo parejo.
Okay, entonces el chile quedó aguadito, no muy aguado, pero espesito, un poquito espesito, para que cuando se cocine la carne de soya hierva y suelte un poquito el jugo también, porque el jugo lo vamos a necesitar después para meter la tortilla donde va a ir el taco y ahí cocinarla y va a quedar rojita. Así que queremos un poquito de jugo en la barbacoa, que no quede muy espeso. Y ahora sí le vamos a poner el sazonador, que es el que le va a dar el rico sabor, a la soya. Y como les decía, la sal es al gusto. Usted puede probar y saborear, y cuando usted sienta que ya ese sabor que usted quería, está bien. So yo le voy a poner un poquito más, la voy a probar así. Sabe riquísima, poquito picosita. A nosotros los mexicanos nos gusta lo picoso, pero yo sé que hay personas que por salud o porque simplemente son de otro país no comen picoso. Les dije, pueden usar el chile Nuevo México o California, esos no pican, pero les da el mismo sabor que el guajillo, que es lo que queremos, el sabor del chile. Entonces le voy a poner una poquita más de sal. Y después, ya que esté bien revuelto todo, lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar a fuego lento, fuego mediano, tapado, así, por aproximadamente 1 hora. Usted va a oler la casa riquísimo. Por 1 hora vamos a ponerla a cocinar y al final les voy a enseñar cómo preparar los tacos. Bueno, ya pasó la hora. Aquí tenemos nuestra rica barbacoa. Yo sé que al quitarle la tapadera sale un olor muy rico y delicioso. Lo que vamos a hacer ahora, voy a separar la carne del jugo. ¿Por qué? Porque el jugo lo voy a usar para meter la tortilla al momento de calentarla con un poquito de aceite y así quede rojita la tortilla también y el taco tenga una mejor apariencia y va a sentir más gusto al quererlo comer, más por el color. So voy a separarla de esta manera, en un colador como este. Vamos a separar la carnita, porque lo que queremos es el jugo, recuerden. Y así también la carne no queda muy aguada y al momento de ponerla en la tortilla, la tortilla no se aguada por el agua. Queremos que los tacos no se rompan a la hora de morderlos, ¿ok? Entonces vamos a separar aquí el juguito, que entonces aquí vamos a exprimirla bien, terminar, y la vamos a ir poniendo en un recipiente aparte, porque esta va a ser nuestro relleno de los tacos, tacos de barbacoa. Y así vamos a seguir hasta que exprimamos toda la carne y obtener así todo el jugo. Muy bien, aquí está como queríamos tener nuestra carne separada del jugo. Ahora lo que vamos a hacer, aquí tengo unas tortillas que son de máquina o de bolsa. Pero si usted donde vive no tiene, usted solo hace tortillas a mano, está bien. Simplemente hágala un poquito más delgaditas para que no queden muy gruesas a la hora de doblar su taco. Entonces lo que vamos a hacer en una plancha como esta o en un sartén, no queremos freír la tortilla, no, simplemente la vamos a cocinar con un poquito de aceite y con el jugo de la barbacoa para que no se rompa a la hora de preparar los tacos. Entonces yo tengo una brochita aquí, pero usted puede ponerle con una cuchara, lo que sea. Entonces le vamos a poner un poquito de grasa a la plancha, ¿sí? Es aceite de olivo que estoy usando aquí. Es simplemente para cocer la tortilla y no se rompa, ¿ok? Sí, y para que le dé un riquito también textura. Y la tortilla la vamos a meter así en el jugo de la barbacoa y la vamos a poner sobre la plancha de esta manera. Con mucho cuidado porque como es líquido y tiene un poquito de aceite, entonces el agua con el aceite no se llevan muy bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y también le vamos a poner un poquito de aceitito en la parte de arriba de la tortilla para que al momento de voltearla también ella tenga su grasita y así pueda cocinarse mejor y no romperse. ¿Okay? Se lo vamos a poner aquí. Y con una palita vamos a empezarlas a voltear de esta manera. Muy bien, aquí ya tenemos ahora sí todos nuestros ingredientes ya listos y preparados para ya, ahora sí, armar nuestros tacos de barbacoa. Aquí tengo mi barbacoa. Okay. Yo aquí tengo cilantro, cebolla, aguacate, rabanitos,
limón y por supuesto su salsa verde, que es la que comúnmente acompaña estos tacos. Y así usted va a formar sus taquitos dependiendo cuántos quiera su familia. Mi familia es numerosa y aparte de ser numerosa, comen mucho. Y pues amigos, así quedaron nuestros taquitos de barbacoa y si ustedes me lo permiten, voy a probar uno para confirmar el sabor. Bueno amigos, y si te gustó esta receta, no se te olvide darle like a mi video y si no te has inscrito aún, suscríbete para que sigas recibiendo más recetas. Gracias por haberme acompañado hoy, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en la próxima.